buenas tardes, estimados estudiantes. Entonces vamos a dar inicio a la explicación de la guía de trabajo no presencial número 2. Les recuerdo que aquí en la guía está el número de mi celular para que ustedes se comuniquen conmigo y está el correo electrónico para que ustedes puedan, por alguno de los medios, ya sean estos dos o en físico, entregar sus trabajos. Vamos a dar inicio a la explicación de las actividades de exploración. En estas actividades de exploración hay dos ejercicios. El primero lo voy a explicar con un ejemplo. El ejemplo nos dice, un cultivo de bacterias inicia con una bacteria, la cual se duplica y cada una de las nuevas bacterias se duplica nuevamente y así sucesivamente. ¿Cuántas bacterias hay en el cuarto paso? Entonces vamos a tener claro aquí lo siguiente, que el cultivo de bacterias inicia con una sola bacteria. Pero en el problema nos dice que se duplica y que cada una de esas nuevas bacterias se duplica nuevamente. Entonces vamos a ver, aquí se duplicó la primera bacteria. Vamos a la segunda parte que dice que cada una de estas nuevas bacterias se va a duplicar nuevamente y así sucesivamente, como lo vemos acá en el ejemplo. Dice, ¿cuántas bacterias hay en el cuarto paso? Vamos a ver, tener la bacteria no es un paso. Cuando se duplica la primera vez, ya es un paso. Cuando se vuelven a duplicar las bacterias, es el segundo paso. Y vemos que aquí cada una, como lo estamos viendo, se duplicó nuevamente, pero hasta ahora vamos en el tercer paso. Si nosotros seguimos sacando las flechitas para duplicar el número de bacterias, aquí tendremos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Esas serían las bacterias que hay en el cuarto paso. De esa misma manera, como les dije el ejemplo, ustedes van a resolver este paso. Segundo, van a resolver este ejercicio. De la misma manera como resolvimos el ejemplo, ustedes van a resolver este ejercicio. El segundo, ustedes lo resuelven con los preconceptos que ustedes traen del año anterior. Ahora vienen las actividades de estructuración y práctica. En estas actividades de estructuración y práctica vamos a ver la radicación y vamos a ver con un ejercicio. Este ejercicio les doy una pista que se resuelve a partir de la descomposición de este número de 2744 veces, porque si vemos nos dan el valor final, pero tenemos que encontrar los valores que están minutos antes. El siguiente tema es la radicación, que nos cuenta que es una de las operaciones inversas a la potenciación. Dice, observa el ejemplo, la relación que hay entre la potenciación y la radicación. Antes de ver este ejemplo, nosotros vamos a recordar, la radicación es una de las operaciones inversas a la potenciación. Recordemos que la potenciación es esta operación, en el cual el 3 o en la cual el 3 es el exponente, el 5 es la base y el 125 es la potencia. La radicación es la operación inversa de la potenciación, es lo que nos dicen aquí en este caso. Vemos cómo se convierte a radicación esta potenciación. Este 3 es el índice del radical. ¿En dónde encontramos ese 3 que ahora es el índice del radical? En la potenciación es el exponente. Entonces, cuando vamos a convertir una potenciación a radicación, sabremos que este exponente será ahora el índice del radical. El 5, que es la base, pasará ahora a ser la raíz. Y el 125, que es la potencia, que es el resultado de la potenciación, ahora es la cantidad subradical o radicando. Por eso, este es el mismo ejemplo que tenemos allá. Entonces, cuando nosotros tenemos claro cómo la potenciación se convierte en la radicación, podemos resolver estos ejercicios. Este ejercicio es para usar la calculadora, es muy sencillo, por favor solucionemos. Viene la raíz enésima de un número real. Vemos el concepto, lo comprendemos y luego pasamos a leer. Dice, lo anterior se puede definir la raíz enésima de un número real así. Estos aspectos son importantes. Nos dice que n pertenece a los enteros positivos.
Dice, entonces la raíz enésima de un número real A se define como la raíz enésima de A es igual a B. Significa que B a la n, recordemos que miren, el índice del radical es el exponente de la potenciación. El resultado es su base, por eso dice B a la n es igual a la potencia, que es A, que era la cantidad subradical. Dice, si n es par, se debe tener que A mayor o igual que 0 y B mayor o igual que 0. Recordemos que A mayores o iguales que 0, B mayores o iguales que 0 son los números positivos. Entonces, a partir de estos ejercicios, ustedes van a responder estas preguntas. Teniendo en cuenta lo anterior, ustedes van a resolver esta tabla, la van a completar. Cuando el índice es impar y cuando el índice es par. Esto lo vemos acá. ¿Qué pasa cuando el índice es par y qué pasa cuando el índice es impar? Y vemos aquí varios ejemplos. Y con esos ejemplos es que ustedes van a responder estas preguntas y van a completar esta tabla. Vamos a tener en cuenta que aquí falta el menos. Fijémonos que aquí dan menos 3125 y recordemos que el resultado, la potencia, que es el resultado de la potenciación, viene a ser la cantidad subradical. Entonces aquí es un signo negativo. Y completan los demás. Vamos a ver qué es simplificación de expresiones con radicales. Nos dice que reducir un radical a su más simple expresión consiste en arreglar los factores de la cantidad subradical de forma que el exponente sea divisible por el índice y se sacan del radical. Para esto se descompone, que es esta operación, el número en sus factores primos. Veamos un ejemplo. Este ejemplo me dice que es la raíz cuadrada de 18. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Descomponer 18 en sus factores primos. Como es un número par, iniciamos descomponiéndolo por 2, que 18 dividido en 2 me da 9. 9 ya no lo puedo seguir dividiendo por 2, porque 9 es un número impar, entonces vamos a mirar si se puede con 3. Efectivamente 9 dividido en 3 me da 3 y 3 dividido en 3 me da 1. Vamos a ver cómo quedó ese 18 ahora aquí en la cantidad subradical. Solo hay un 2, entonces va a quedar 2 a la 1 por 3, que como hay está dos veces el 3, entonces me va a quedar 3 a la 2. Como yo puedo dividir este exponente entre el índice del radical y me da un número entero, entonces puede salir del radical. ¿Cómo sale? El mismo número 3, pero divido el exponente entre el índice y el radical. 2 dividido en 2 me va a dar 1, por eso sale 3 a la 1. Mientras que el 2 tiene exponente 1 y 1 al dividirlo entre 2 no me da un número entero. Entonces este 2 por eso es que se conserva dentro del radical. Ustedes analizan el siguiente ejemplo de la misma manera y resuelven estos ejercicios. Viene ahora las potencias con exponente fraccionario. Entonces nos dan esta definición, hay que leerla y comprenderla. Vemos que tenemos una potencia cuyo exponente es un número fraccionario. ¿Cómo la convertimos a radicación? Entonces colocamos la raíz, la base viene a ser la cantidad subradical y veamos que el fraccionario está conformado por el numerador, que es m, y el denominador, que es n. Y nos damos cuenta que el denominador de esa fracción ahora será el índice del radical. Y m, que es el numerador de la cantidad fraccionaria, entonces ahora viene a ser el exponente de la cantidad subradical. Viendo cómo se convierte esta potencia a raíz, resolvemos o completamos este ejercicio y resolvemos estos numerales. Viene ahora el tema de reducción de radicales a un índice común. Reducir a índice común dos o más radicales es encontrar radicales equivalentes a los dados que tengan el mismo índice. Vamos a ver el ejemplo. Dice que para reducir a índice común estos radicales, que tenemos 3 radicales, se sigue el procedimiento dado en el flujograma. Veamos qué dice el flujograma. En el flujograma tenemos 3 pasos.
Estos son los pasos que debemos seguir. Aquí en el óvalo nos dice qué vamos a hacer y al final nos dice qué obtenemos. Entonces dice que lo primero es hallar el mínimo común múltiplo entre los índices. El segundo paso es dividir el mínimo común múltiplo por cada índice de los radicales. Y el tercer paso dice multiplicar cada resultado por los exponentes correspondientes en los radicandos. Aquí nos dice qué es lo que obtenemos, que son los radicales reducidos. Vamos a ver cómo nos quedaron. Fijémonos que estos son los 3 radicales, los que nos dieron al comienzo, pero ahora reducidos a un mismo índice. Fijémonos que el índice ahora es 12, 12 y 12. El índice de los radicales es un índice común. Pero también, si recordamos los ejercicios, este exponente de la cantidad subradical cambió. Estaba allá solo 2m, ahora cambió a 6 y ahorita vamos a ver paso a paso qué fue lo que sucedió. Aquí teníamos este 2 y este 3t a la 2. Vamos a ver por qué resultó en 8. Y esta cantidad subradical entonces ahora tiene 3, 9 y 6. El 2 estaba allá a la 1, el 3 estaba a la 3 y el f estaba a la 2. Vamos a ver en los pasos del flujograma, vamos a ver por qué cambiaron y cómo se obtuvo el índice común de los 3 radicales. Como dijimos, hallar el mínimo común múltiplo entre los 3 índices. ¿Cuáles son los 3 índices? 2, 3 y 4. Entonces lo primero que tenemos que hallar es los múltiplos hasta que encontremos el primer múltiplo común. Si hallamos los múltiplos, de estos 3 números vamos a encontrar que el múltiplo común es 12. Segundo paso, dividir el mínimo común múltiplo por cada índice de los radicales. Entonces vamos a tomar el índice común es 12 y lo vamos a dividir por el índice del radical 1 que es 2. 12 dividido en 2 me da 6. Y ese 6, que es el tercer paso, lo voy a multiplicar por los exponentes que están aquí. El exponente es 1. Entonces 6 por 1, 6. Por esto, nosotros vemos que el índice quedó 12 y el exponente 6. Ahora hagamos con el segundo. 12, que es el mínimo común múltiplo, pero vamos a dividirlo entre 3, porque el índice del radical es 3. 12 dividido en 3 es 4. Este 4, como nos dice aquí, el tercer paso, multiplicar cada resultado por los exponentes correspondientes en los radicandos, que es lo que realmente hacemos aquí, 4 por 2, 8, es lo que vemos acá. Miren, está el índice 3, que por eso es que dividimos el 12 entre 3, y el 12 entre 3 me da 4. Entonces el 4 es el número que utilizo para multiplicar por este exponente 2 y por este exponente 2. Por eso el segundo radical me da el índice 12 y todos los 3 exponentes están a la 8, porque 4 por 2, 8. Y vamos a ver cómo obtenemos el tercero. Fijémonos que el índice también es 12, pero vamos a ver por qué obtenemos 2 a la 3, 3 a la 9 y f a la 6. Cuando dividimos el 12 dividido en 4, me da igual a 3. ¿Se fijan? El 12 dividido en el índice, que es 4, me da 3. Y lo multiplico por cada exponente. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y 3 por 3, 9. Por cada uno de los exponentes. Por eso es que finalmente obtengo los 3 radicales reducidos a un mismo índice. Con esta explicación y siguiendo los mismos pasos, vamos a resolver estos 3 ejercicios. Aquí viene la resolución de problemas. En esta resolución de problemas está muy bien explicado este ejemplo. En la guía anterior les expliqué todo el procedimiento que se debe seguir en el método de Polya. Muchos estudiantes entregaron la solución de sus problemas sin seguir estos pasos y simplemente hicieron un procedimiento común y corriente. Es importante para el desarrollo de sus competencias que ustedes sigan todos estos pasos, que se guíen por todo este ejercicio. Está muy bien explicado y
Lo que les resta a ustedes es analizar muy bien la solución de ese problema y resolver los problemas que están en las actividades de transferencia. Ahora viene esta parte que es la formación financiera. Dice que para iniciar tu formación económica y financiera, los invitamos a leer y comprender los siguientes conceptos que serán fundamentales para realizar algunas actividades de las próximas guías. Iniciamos con el presupuesto. Este concepto nos da varias cositas. Por ejemplo, que es un plan para organizar los gastos, ahorrar dinero y planear una inversión. Dice que está dirigido a cumplir una meta trazada y la mejor manera de hacer un presupuesto hacia el futuro es saber cuáles son nuestros ingresos y de qué forma los gastamos. Recordemos cuáles son nuestros ingresos y de qué forma los gastamos. Dice que en las empresas o en las universidades también hay ingresos y hay gastos, pero esos presupuestos son más complejos. Entonces nos vamos a dedicar solo a los de nuestro hogar. Como nosotros vemos, hay ingresos fijos, ingresos variables, pero también hay gastos fijos y gastos variables. En los ingresos fijos dice que lo más importante aquí es que es el dinero que se recibe con cierta periodicidad, y cierta periodicidad es semanalmente o mensualmente. Dice de cuál se tiene seguridad. Por ejemplo, el salario o el ingreso por ventas. Tenemos también los ingresos variables. Dice que es el dinero que se recibe con irregularidad. Dice que estos ingresos varían frecuentemente en la periodicidad y el monto. Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad del día de hoy hacer horas extras, entonces es un dinero extra que me va a llegar, pero no quiere decir que todos los días voy a tener horas extras o me van a permitir hacer horas extras. Son oportunidades que tengo de vez en cuando. Los gastos fijos. Dice que los gastos fijos que se hacen periódicamente y las cantidades no suelen cambiar significativamente mes a mes, como por ejemplo el pago del arriendo. Eso es un gasto fijo. Otros son los gastos variables y dice que estos se presentan repentinamente y su valor varía. Por ejemplo, los gastos en medicina, en regalos o en galguerías o en una salida, el helado, el juguito que nos tomamos. Esos son gastos variables. Teniendo en cuenta estos conceptos van a hacer este ejercicio. Y aquí dice que debes organizar la información en una tabla. Estas actividades de transferencia y valoración, por favor, las resuelven utilizando el método de George Polya. Luego vienen las actividades lúdicas. Estas actividades lúdicas es importante que ustedes las resuelvan. Esto está enlazado con el proyecto de aprovechamiento del tiempo libre. Vamos a iniciar cómo es que las resolvemos. En estas actividades lúdicas siempre lo que queremos es que ustedes desarrollen es como ese pensamiento lógico, la parte de razonamiento, pero también seguir instrucciones. Entonces vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos que es seguir las instrucciones. Entonces la actividad lúdica número 1 se llama mayoría de edad y dice que cada uno de los siguientes personajes tiene más de 50 años. Fijémonos que aquí ya me da una indicación, más de 50 años, debo tener presente eso. Dice, pero ninguno de ellos ha completado todavía el siglo. Aquí me está dando una indicación. El siglo, recordemos que hace referencia a 100 años, pero dice que ninguno ha completado el siglo, es decir que ya tenemos dos indicaciones. Dice, ¿cuál es la edad de cada uno? Tenemos que hallar 4 edades. Entonces vamos a seguir ahora las indicaciones que nos dan, además de las 2 que ya nos dieron. Y tenemos que tener en cuenta todas las indicaciones. Ya tenemos 2, ahora ¿cuál es la otra indicación? Dice, Pedro dice, mi edad es a la vez un múltiplo de 4 y de 5. El año próximo será un múltiplo de 9. Fijémonos que aquí hay otras 2 instrucciones. Mi edad es a la vez un múltiplo de 4 y de 5. Es decir, que tenemos que hallar los múltiplos de 4 y los múltiplos de 5. Cuando hallamos los múltiplos de 4 y de 5, también tenemos en cuenta que voy a hallar los múltiplos superiores a 50 años, pero inferiores a 100 años. Por eso es que nos dan este dato. Cuando hallo estos múltiplos, aquí en el caso de Pedro,
yo voy a encontrar que el primer múltiplo entre 4 y 5 y que sea mayor a 50 años pero menor a 100 es 60. Cuando hallo ese valor, voy a la siguiente indicación que dice el año próximo será un múltiplo de 9 y miro cuántos años tendrá Pedro en este año. Si digo que es 60 el primer múltiplo común, pero cuántos tendrá el año entrante, serían 61, pero 61 es un múltiplo de 9, no, claro que no. Entonces sigo sacando múltiplos y el siguiente múltiplo común entre 4 y 5 que sea mayor a 50 y menor a 100 es el 80 y voy a analizar, voy a mirar si tiene Pedro 80 este año, el año entrante tendrá 81. 81 es múltiplo de 9, claro que sí. Entonces ya está cumpliendo todas las 4 indicaciones, es decir, que Pedro tiene 80 años de edad. Y de esa misma manera, ustedes van a seguir las instrucciones y van a hallar la edad de Bárbara, Matilde y Juan. En este segundo ejercicio, ustedes solamente les voy a dar una pista. Inicien por la parte de abajo y luego van hacia arriba. Aquí el corazón, ¿cuánto vale si lo sumo con 2 y me da igual a 2? Ahí les dejo la inquietud y hacia arriba. Ahora dice aquí que en un taller fueron reparados durante un mes 120 vehículos entre automóviles y motos. Esta es una instrucción que ustedes deben tener muy importante. Esta es muy importante. Dice, el número de ruedas de los vehículos reparados fue de 336 exactamente. Recordemos cuántas ruedas tiene un automóvil y cuántas tiene una moto. Entonces, todas las ruedas de los 120 vehículos que repararon da 336 exactamente. Una pista. Descompongan ese 120 y ese 336, hallen el mínimo común múltiplo, ahí les da un valor y utilizando esta instrucción ustedes podrán hallar el otro valor. Y algo muy importante, en lo cual fallaron muchísimo, no olvidar hacer la rúbrica de autoevaluación. Cada uno de acuerdo a su desempeño se va a calificar. No quiero ver más autoevaluaciones que no están manejando el valor de la honestidad, el valor de la verdad. Están entregando trabajos, algunos de muy baja calidad y el estudiante se pone 5, 4. Eso no es correcto. Van a analizar bien su desempeño y van a colocar el valor que corresponde en cada uno de estos aspectos. Y no olviden que aquí al final suman los 4 y dividen entre 4 para que me den un total aquí. Espero que aprovechen al máximo este video.